Una cosa que quería aclarar, que vos traías el ejemplo de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, en donde las audiencias son orales, y esto que vos percibís de que considerás que las decisiones se vuelven más racionales, hay análisis hechos, que yo ahora no me los recuerdo exactamente, pero hay análisis hechos en donde la decisión tomada con oralidad suele dar criterios más racionales. Sino simplemente aplicar los No, no sé si no hace falta. No, lo preguntaba. No, pero yo lo que quiero... Que no se escucha, dice que hable en el micrófono. Sí. Quizá convenga que no se escuche. Bueno, no, lo que quiero decir, sí. No, lo que quiero decir es que en el fallo, por así decirlo, emblemático en materia de prisión preventiva, que es el fallo Berbisky que todos conocemos, y que no ha tenido una implementación tan dinámica como pretendiéramos, la Corte Suprema comete un yerro formidable. La Corte Suprema dice, en virtud del principio de igualdad ante la ley, tiene que haber un estándar, un piso mínimo en materia de prisión preventiva y en todo caso respetarse el principio federal, las reservas que han hecho las provincias en el artículo 121 respecto a todos los poderes que no han delegado expresamente al gobierno federal. Y dice, esto es lo que nos diferencia del sistema norteamericano. Y este es el yerro. En realidad, el sistema norteamericano, el sistema federal norteamericano, tiene efectivamente una conformación histórica distinta a lo que fue nuestra federación, nuestras provincias unidas al Río de la Plata, y tiene también su enmienda 10, que son los poderes no delegados al gobierno federal o no expresamente prohibidos a las legislaturas estaduales. Sin embargo, no es en esas disposiciones donde existe el derecho procesal norteamericano, que es derecho procesal federal. Porque soslaya la Corte en Berbisky, creo que esto es parte de los problemas que se discuten aquí, el no considerar cuestión federal a la prisión preventiva, soslaya la Corte que hubo en Estados Unidos el caso Dred Scott, donde se discutía, ¿no? Bueno, si el esclavismo era compatible con el sistema garantístico del Bill of Rights de la Constitución norteamericana, que ocurrió la guerra civil y que después vinieron las cláusulas de la reconstrucción, que son las enmiendas 12ª, 13ª y 14ª. La enmienda 14ª reconoce dos principios cardinales que son oponibles a los estados, que son el de igual protección de las leyes y debido proceso legal. Y la Corte norteamericana ha hecho una fecunda y ha construido un derecho procesal oponible a los estados a través de una vastísima jurisprudencia, e incluso ha dicho que esto no puede, que la interpretación que la Corte norteamericana hace del derecho constitucional es insusceptible de modificación por el Congreso Federal o por las legislaturas provinciales. Así que esto que dice la Corte en Berbisky es parcialmente cierto hasta 1868 con la incorporación de la enmienda 12ª, 13ª y 14ª. Otra cuestión a discutir y que tendría más interés es la propia derogación que la actual Corte norteamericana ha hecho en materia de garantía respecto a las cortes anteriores, ¿no? Últimamente el año pasado, la Corte norteamericana en Tompkins contra Virginia ha derogado la enmienda Miranda, de manera tal que uno ya no tiene solamente el derecho a guardar silencio, sino que tiene que decir quiero permanecer en silencio, lo cual es una extraña forma de garantizar el derecho a permanecer en silencio. Pero bueno, esto es anecdótico respecto a una Corte especialmente conformada, especialmente funcional, digamos, a los sectores reaccionarios y de derecha de los Estados Unidos. Pero de todas maneras, hoy dentro de los apuntes que tenía, quería hacer notar este fallo en el raconto histórico de nuestra Corte en la causa de Berbisky. Bien, seguimos por acá. Sí, buenas tardes. Para hacer una aclaración de lo que el doctor Quiñones, usted habló del caso Mendoza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado argentino, está en ejecución 2 y ya hace un mes que se le dio el arresto domiciliario. Bien, estaba... Quería hacer.
Sí, estaba desactualizado sobre el punto, no así sobre la problemática No. de la prisionización perpetua de niños. En Sí. definitiva, incluso menores atenúa el concepto. Son niños infractores o en conflicto con la ley penal. Pero de todas maneras vale el apunte para que sepamos el estado de la cuestión. De lo que reniego es que en una democracia como la que queremos tener o como la que pretendemos tener, el Estado no tome, que forma parte también del sistema de interamericano de derechos humanos, el Estado argentino, el Estado nacional, no tome un rol activo en punto a soluciones amistosas que deconstruyan, que demuelan el sistema de régimen penal de la minoridad, que vale la pena decirlo, nos viene del gobierno de facto, así que tiene una dudosa legitimidad de origen, ¿no? Sí, de hecho, en el caso famoso, ya hace muchos años, la Cámara Nacional Criminal y Correccional, que ahí fue cuando se hizo el cambio, ese fue el primer cambio para la 26061, bueno, declaró inconstitucional en ese caso en particular. Sí, famoso. Sí, yo estoy de acuerdo porque me gusta el tema de niñas, niños y adolescentes y, bueno, me interesa. Bien. Bueno, esa aclaración. Gracias. Seguimos con Nicolás y después el señor. Sí, ¿qué tal? Una pregunta para Natalia, un poco con motivo de lo que dijo Rubén, ¿no? Que mencionó el caso Gramajo. El caso Gramajo señalaba otra cosa también muy importante, que es que los hechos futuros, para poder tomarse como posibles, tienen que estar basados en estadísticas, hablaban de los grandes números, como para poder afirmar que en cierta cantidad de supuestos se dan ciertas regularidades sociales, ¿no? Y Natalia de alguna manera ha hecho cierta investigación estadística, y en relación con una de las cosas que más la preocupaban y sobre la que más trabajó, concretamente sobre el peligro de fuga, yo le quería preguntar si en estas investigaciones o en otras que ha hecho, ¿conoce casos en los cuales se frustre la posibilidad de que el Estado investigue y castigue por prescripción, por fuga? O sea, yo conozco infinidad de casos en los cuales el Estado no castiga por su propia ineficiencia, o sea, lo cual uno podría decir, bueno, la verdad, la causa central es la ineficiencia estatal, o sea, miles de prescripciones, pero no así prescripciones por fuga. Quería saber si vos en tus investigaciones has encontrado una cantidad importante de... No en estas, por mi actividad profesional sí conozco. O sea, no situaciones de... A ver, cuando definimos fuga, es un poco tramposo lo que el sistema considera fuga con lo que se puede interpretar fuga en el mundo real, ¿cierto? La fuga en el mundo real, uno se lo plantea a cualquier lego y piensa que hay una persona que no se presentó, que el Estado está efectivamente buscándolo con todo su poderío económico e institucional, y entonces que esta persona a través de mecanismos altamente tecnológicos y de gran poderío económico y político puede evitarse la actividad del Estado. Lo cierto es que cuando se dan las situaciones en donde el imputado no se presenta, nadie lo fue a buscar más y se encuentra en una situación de rebeldía que muchas veces ni siquiera conoce, ¿no es cierto? Entonces, si vos me decís, si existen casos en donde hay prescripciones porque el imputado nunca apareció y se prescribió, existen. Ahora, si esto es efectivamente que el imputado logró a través de su fuga que el Estado perdiera la oportunidad de continuar con la acción penal por el transcurso del tiempo, ahí es más complicado. No sé si me entendés la distinción. Pero existen, sí, existe. Planteados así, donde existe rebeldía y hay prescripción, existen. Pero no el peligro de fuga en el sentido de que porque también, digamos, el análisis del peligro procesal también debería indicar que el Estado debería, cuando existe efectivamente fuga, poner un montón de mecanismos en marcha para intentar evitarlo. Si el Estado fuera eficiente en evitar fugas, no sería necesario privar a la persona de su libertad. Pero sí, en el sistema existen. No te estoy hablando de esta pequeña investigación que no tiene ninguna rigurosidad metodológica, ¿no es cierto? Pero en el mundo, sí, algunas existen.